Muy buenas noches. Antes de comenzar con las historias, me gustaría saber desde dónde y a qué hora me escuchas. Sin más que decir, apaga la luz y sube el volumen, que la historia comienza ahora. Había tomado esa ruta muchas veces, pero aquella noche sentí que el camino tenía un silencio distinto. Salí de la central con el tráiler cargado y una lista de entrega que debía cumplir antes del amanecer. El horario no me molestaba. Ya estaba acostumbrado a moverme entre autopistas oscuras mientras la mayoría dormía. Lo que no esperaba era encontrarme con algo que cambiaría mi manera de manejar para siempre. El motor rugía con normalidad y el tablero mostraba todo estable. Encendí mi termo con café y comencé el recorrido hacia el estado vecino, siguiendo el trazo conocido que tantas veces había repetido sin incidentes. Conforme avanzaba, el tráfico disminuyó hasta que la carretera quedó completamente vacía. Solo mis faros iluminaban los señalamientos. La noche estaba particularmente clara y la luna proyectaba una luz tenue sobre los cerros a los lados. Todo parecía normal, hasta que llegué a un tramo donde siempre ocurren accidentes por lo cerrado de sus curvas. Reduje la velocidad para evitar cualquier sorpresa, y fue ahí donde empezó la sensación que todavía hoy trato de explicar. Sentí un ligero hundimiento en el asiento del copiloto, como si alguien se sentara con cuidado. No fue un movimiento brusco, más bien un peso que se acomodó lentamente. Giré un poco la cabeza, pero no volteé de inmediato. Pensé que era mi imaginación por el cansancio. Aún así, el hundimiento continuaba presente y se marcaba de forma muy clara. Ajusté mi postura pensando que quizá algún objeto se había movido dentro de la cabina, pero recordé que había dejado todo asegurado. No cargaba nada sobre los asientos. El volante comenzó a sentirse más rígido en mis manos, como si la tensión que tenía estuviera aumentando sin razón aparente. Me dije que era mejor no voltear todavía, así que avancé unos metros más. El problema fue que, a pesar de ignorarlo, la sensación se hizo más evidente. Ya no era solo el peso, ahora era como si algo se hubiera inclinado ligeramente hacia mí. Lo percibí por el rabillo del ojo. Un movimiento suave, apenas perceptible, pero real. Respiré profundo y calmé el ritmo del motor, bajando un poco la velocidad. El tramo estaba completamente despejado y ni siquiera había luces a lo lejos. Todo el camino parecía absorber cualquier sonido externo. Decidí finalmente mirar hacia el asiento. Lo hice despacio, sin girar del todo el cuerpo para no perder control del volante. Vi una forma oscura, no definida, como si la silueta de alguien estuviera sentada ahí, pero sin tomar un contorno claro. Era una sombra compacta, más densa que la oscuridad misma de la cabina. No tenía rasgos ni forma humana específica, pero su presencia se sentía. El asiento, además, lo seguía hundido por el peso. Mi reacción inmediata fue intentar encontrar una explicación lógica. Pensé en un juego de luces, en un reflejo extraño, en cansancio extremo, pero no coincidía con lo que observaba. Esto parecía ocupar espacio, como si de verdad estuviera ahí. Me limité a seguir avanzando y mantuve la mirada en el camino. A partir de ese momento, cada kilómetro se sintió más largo. La sombra permanecía completamente inmóvil. No hacía ningún movimiento, pero su sola presencia generaba una tensión que hacía que el motor sonara más fuerte de lo habitual. Entonces ocurrió algo que me heló por completo. Las luces del tablero comenzaron a encenderse una por una, de manera escalonada, como si alguien presionara los controles. Primero el indicador de aceite parpadeó, luego el de las revoluciones subió sin motivo, y luego el panel de temperatura empezó a iluminarse de forma irregular.
Desactivé el piloto automático, aunque no lo estaba usando. Ese detalle me inquietó. La sombra se mantuvo en silencio, pero el tablero actuaba como si recibiera órdenes. En ese instante, un sonido áspero irrumpió en la cabina. El radio se encendió solo, emitiendo estática pura, fuerte, sin interferencias de ninguna estación. La estática no sonaba como un ruido común. Tenía variaciones, pausas y pequeños tramos donde parecía formar patrones, como si no fuese simple interferencia. Apagué el radio con fuerza, pero volvió a encenderse. Lo hice una segunda vez y otra vez regresó con el mismo volumen. Mis manos temblaban, algo que no me ocurría desde mis primeras rutas cuando aún no dominaba del todo el manejo nocturno. La sombra seguía ahí, inclinada muy ligeramente hacia mí. Sentía que si giraba la cabeza de nuevo, la iba a encontrar más cerca, y esa idea hacía que cada segundo pesara más. Cerré el radio con el seguro principal, cortando la corriente. Por fin quedó en silencio, pero la tensión dentro de la cabina no disminuyó. Al llegar al punto más alto de la carretera, decidí detenerme en una zona de emergencia. Quería respirar aire fresco y aclarar la mente. Quizá estaba sufriendo un episodio de estrés acumulado por las horas de manejo. Encendí las intermitentes y detuve el tráiler con cuidado. Apagué el motor y todo quedó en silencio total. Entonces sentí el cambio más claro. El peso en el asiento desapareció. Simplemente dejó de estar. La sombra se disipó como si nunca hubiese existido. Sin embargo, la sensación de que me observaban permanecía. Abrí la puerta, bajé y apoyé los pies sobre el pavimento frío. Caminé unos pasos alrededor del tráiler mientras revisaba que la carga estuviera en orden. No encontré irregularidades. El cielo estaba despejado y el viento cruzaba el tramo con una calma que contrastaba con lo vivido minutos antes. Tomé aire varias veces, intentando recuperar la estabilidad. Me dije que quizás solo había sido somnolencia. Subí de nuevo, cerré la puerta y encendí el motor. Al retomar el camino, la sombra ya no estaba. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. El radio, a pesar de estar asegurado, volvió a encenderse con un destello rápido. Esta vez no generó estática. Emitió un sonido irregular, casi como una respiración entrecortada. Lo apagué automáticamente. Luego, las luces del tablero parpadearon todas al mismo tiempo, lo que nunca había ocurrido. Sentí un leve tirón detrás del asiento, como si algo rozara el respaldo con una suavidad extraña. Mantener el control del vehículo se volvió más difícil, no porque el tráiler fallara, sino por la mezcla de adrenalina y atención absoluta que empleaba en cada segundo. La carretera volvía a estar vacía. No había coches adelante ni atrás, nadie que pudiera haber presenciado lo que ocurría. La presencia no volvió a ocupar el asiento, pero sentía su existencia en la cabina, siempre detrás de mí, siempre en algún rincón que no podía precisar. Cuando por fin vi las luces de la caseta a lo lejos, una sensación de alivio recorrió todo mi cuerpo. Era la primera señal humana en kilómetros y funcionaba como un recordatorio de que el mundo seguía con normalidad. Pasé la caseta, saludé al cobrador y continué hacia la zona urbana. El tablero dejó de parpadear, el radio permaneció apagado y la cabina se sintió ligera de nuevo. Era como si la presencia hubiese decidido abandonarme justo antes de entrar a la ciudad. Llegué a la bodega, entregué la carga y me estacioné para descansar. Antes de apagar el motor, observé el asiento del copiloto una vez más. Todo estaba en su sitio. No había marcas ni objetos fuera de lugar. Pero mientras apagaba el motor, escuché un ligero eco dentro del radio apagado. Un sonido breve, suave, casi imperceptible, como un recordatorio de que aquello no había sido una ilusión.
Desde esa noche, cada vez que inicio una ruta nocturna, reviso 2 veces el asiento del copiloto. La sensación de que algo puede ocupar ese lugar sin avisar se ha vuelto parte de mi rutina. Y aunque nunca ha vuelto a manifestarse de la misma manera, sigo recordando la sombra que se sentó a mi lado en plena oscura carretera y la forma en que la cabina cambió por completo durante aquel trayecto. Aquella tarde iba manejando desde la Ciudad de México hacia Cuernavaca con la intención de llegar antes del anochecer, pero el tráfico retrasó cada tramo y terminé avanzando con el cielo ya teñido de un tono rojizo. El camino serpenteaba entre árboles altos y el paso constante de coches me daba una sensación de compañía momentánea. Aún así, algo en el ambiente me mantenía atento a cada cambio en la carretera. Conforme subía la pendiente, el ruido del motor se mezclaba con un silencio extraño que se formaba entre curva y curva. Fue en ese tramo cuando vi por primera vez el destello del auto rojo que marcaría el resto de mi trayecto. Al principio pensé que se trataba de un carro cualquiera que venía con las luces altas, pero en cuanto se acercó por el retrovisor, noté un resplandor particular que hacía que el rojo se viera casi sólido, como si emitiera su propia luz. El vehículo se mantuvo detrás de mí durante varios kilómetros, sin intentar rebasarme. Su presencia no resultaba agresiva. Sin embargo, la forma en que seguía cada movimiento de mi volante provocaba que me mantuviera concentrado en su posición. Cuando la carretera se abrió en una recta amplia, el auto aceleró ligeramente y se emparejó conmigo. Fue entonces cuando vi a las mujeres en su interior. Solo alcancé a distinguirlas por unos segundos, pues el reflejo del sol poniente atravesaba los cristales y generaba un efecto que distorsionaba sus facciones. Aún así, percibí que llevaban maquillaje antiguo, de un estilo que recordaba fotografías de los años 60. Lo más desconcertante era su manera de mirarme. No parpadearon, simplemente dirigieron los ojos hacia mí con una expresión difícil de describir. La conductora mantenía ambas manos en el volante, aunque el auto avanzaba con una estabilidad casi exagerada, como si flotara sobre el pavimento. Cuando quise apartar la vista para regresar mi atención al camino, el vehículo ya estaba ligeramente más adelante. Me sorprendió lo rápido que se despegó de mi carril. Sin hacer ruido aparente, avanzó varios metros y luego se colocó frente a mí con una suavidad que resultaba extraña para un carro tan viejo. Intenté mantener una distancia prudente, aunque cada vez que disminuía la velocidad, el auto rojo imitaba el ajuste de forma perfecta, como si anticipara lo que haría antes de que moviera el pedal. Hubo un momento en el que las luces de otro vehículo iluminaron su interior y pude ver que una de las mujeres sonreía. Aquella sonrisa tenía algo inquietante, un detalle que me obligó a fijarme de nuevo en sus labios, delineados con un rojo intenso que combinaba con la pintura del automóvil. Ese instante marcó el inicio de una sensación creciente que no sabía cómo procesar. La carretera continuaba libre, pero el auto rojo no dejaba de mantenerse a una distancia que parecía calculada. En varias ocasiones pensé en detenerme en el acotamiento para dejar que siguiera adelante, aunque algo me hacía dudar de esa idea. Una curva pronunciada apareció frente a mí y el auto la tomó sin disminuir la velocidad. Al entrar, yo también observé que sus luces traseras titilaron de una forma casi rítmica, como una señal destinada únicamente para mí. Aquello me produjo una inquietud inmediata que traté de ignorar, enfocándome en el camino y en el sonido constante de los neumáticos. La intensidad del momento aumentó cuando el auto rojo redujo la velocidad hasta colocarse justo delante de mí.
Sus ocupantes siguieron sin mover la cabeza, fijas en el parabrisas como si una sola intención gobernara todo su trayecto. Intenté observar algún detalle adicional, quizá una placa visible o un golpe en la carrocería que explicara su aspecto tan impecable pese a su antigüedad. Pero el vehículo seguía avanzando con una regularidad impecable. En un punto del camino, donde la vegetación se abría y la carretera descendía con suavidad, la conductora sacó la mano por la ventana y realizó un gesto lento, invitándome a seguir una desviación secundaria que apenas se veía entre los árboles. Mi reacción inmediata fue reducir la velocidad aún más y mantenerme en el carril principal. Aquella desviación conducía a una zona muy poco transitada, un camino estrecho que solía estar cubierto de grava suelta. El auto rojo permaneció detenido unos segundos, como si esperara mi decisión. Las mujeres continuaban con la mirada al frente, pero el gesto de la mano seguía vigente en mi memoria, marcando un mensaje silencioso que parecía exigir una respuesta directa. Cuando pasé junto a la desviación, observé por el espejo lateral que el vehículo seguía inmóvil. Un segundo después, arrancó con una fuerza inesperada y volvió a colocarse detrás de mí, más cerca que antes. El tramo siguiente se convirtió en el más tenso del recorrido. La carretera descendía con curvas amplias que solían tomarse con precaución, especialmente de noche. El auto rojo se mantuvo tan cerca que podía ver el brillo uniforme de sus faros en mi parabrisas. En un momento dado, aceleró de nuevo y se colocó a mi izquierda, dejándome ver otra vez el interior. Las mujeres seguían igual, inmóviles, con el mismo maquillaje y la misma expresión fija. Sin embargo, percibí un cambio. Una de ellas tenía las manos entrelazadas sobre el regazo y movía los dedos con un ritmo extraño, como si marcara una melodía imperceptible. Aquello intensificó mi tensión al volante. Pensé en detenerme en la próxima zona de descanso, pero la carretera continuó por kilómetros sin ofrecer un lugar adecuado para hacerlo. Con cada curva, el auto rojo replicaba mis movimientos con precisión milimétrica. Cuando tomé una pendiente ascendente, observé que sus luces se atenuaban por momentos, como si respondieran a algo interno y no a la propia inclinación del camino. El vehículo volvió a emparejarse conmigo y, por primera vez, la mujer del asiento del copiloto giró la cabeza. Su mirada directa me produjo un sobresalto que hizo que aferrara el volante con fuerza. Aquellos ojos transmitían una intención que no había percibido en todo el trayecto. La carretera comenzó a iluminarse con destellos procedentes de vehículos que venían en sentido contrario, y en uno de esos destellos, el auto rojo desapareció repentinamente de mi lado. Frené con cautela y miré por todos los espejos, pero ya no estaba. Avancé unos metros más mientras intentaba procesar lo ocurrido. El tramo se extendía sin obstáculos visibles, así que aceleré para mantenerme en una zona más transitada. Fue entonces cuando vi las luces del auto rojo más adelante, completamente detenidas en medio del carril izquierdo. Reduje la velocidad hasta acercarme con prudencia, incapaz de entender cómo había llegado tan lejos en tan poco tiempo. Una corriente de autos venía detrás de mí, así que me moví al carril derecho para evitar quedarme detenido. Al pasar junto al vehículo, miré hacia su interior con la esperanza de encontrar una explicación. Las mujeres ya no estaban. El auto seguía impecable, sin señales de uso reciente, sin movimiento alguno en su interior. Continué avanzando mientras mi respiración se aceleraba por la acumulación de tensión. El camino comenzó a descender rumbo a una zona iluminada, donde solían colocarse patrullas. Al ver la silueta de una unidad estacionada, me aproximé con la intención de comentar lo ocurrido. Cuando bajé la velocidad,
escuché a lo lejos un sonido que provenía de la parte alta de la carretera. El eco de un motor antiguo resonó con fuerza, como si bajara a gran velocidad. En menos de un segundo vi aparecer el auto rojo detrás de la curva, avanzando con una precisión que desmentía la inclinación del camino. Pasó junto a la patrulla, sin generar reacción alguna, como si los agentes no lo percibieran. Yo seguí detenido, observando cómo el vehículo tomaba la recta con un movimiento suave y constante. Las luces traseras parpadearon 2 veces, y ese parpadeo me dejó una sensación profunda que permaneció en mi mente incluso después de que desapareciera. Arranqué de nuevo con cautela y seguí hacia mi destino. Desde entonces, cada vez que tomo esa carretera, recuerdo el brillo intenso del auto rojo y la mirada fija de aquellas mujeres que parecían estar esperando algo más que un simple encuentro en el camino. A veces, en plena madrugada, el recuerdo surge con una nitidez inquietante y la idea de encontrar ese auto otra vez en una curva vacía adquiere una presencia que altera trayectos nocturnos. Esa noche manejaba por la carretera entre Saltillo y Monterrey, un tramo que conozco tan bien que podría dibujarlo completo desde la memoria. Aún así, cada vez que paso por ahí después de medianoche, siento lo mismo, una tensión ligera que aparece sin motivo claro, como si el camino escondiera algo detrás del silencio. No suelo ponerme nervioso, llevo años al volante y sé distinguir entre cansancio y peligro real, pero ese tramo siempre me mantiene más alerta de lo normal. Avanzaba con buen ritmo, la carga iba asegurada, el motor sonaba parejo y la carretera estaba completamente vacía. Solo las líneas blancas pasando una tras otra, marcando el avance como un metrónomo que no se detiene. Encendí el termo con café, tomé un sorbo y acomodé la espalda en el asiento. La noche estaba despejada y el aire frío entraba por los bordes de la puerta, lo suficiente para mantenerme despierto. Pasé por el kilómetro donde, años atrás, un autobús se volcó por una falla mecánica. Muchos traileros mencionan ese punto porque dicen que, desde entonces, es común ver luces raras o escuchar frenadas que provienen de ningún lado. Yo nunca había visto nada, hasta aquella noche. A unos 200 metros adelante, mis faros iluminaron algo que me hizo frenar casi por instinto. Una figura cruzó la carretera. No corría, simplemente avanzó de un extremo al otro con una calma extraña. Su forma era oscura como la sombra de una persona. No tenía detalles, no reflejaba nada. Solo pasó, mi pie se fue directo al freno. No clavé el tráiler porque eso sería un suicidio, pero reduje lo suficiente para evitar un impacto. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Todo en mí gritaba que alguien había cruzado. Esa imagen quedó tan grabada que incluso bajé la velocidad más de lo necesario. Cuando llegué al punto exacto, no había nadie. Ni huellas, ni movimiento, ni vehículos detenidos. Nada. La carretera estaba tan vacía como antes, como si yo hubiera imaginado todo. Pero no fue imaginación. Lo vi. Vi esa figura cruzando como si tuviera un destino claro del otro lado. Avancé despacio mientras intentaba entender qué había pasado. No era la primera vez que escuchaba testimonios así. Muchos choferes hablan de lo mismo. Una figura oscura, de tamaño ni mano, que cruza sin voltear a ningún lado. La ves, frenas, llegas al lugar y ya no está. Es un patrón que se repite en rutas de accidentes. Pensé que quizás se trataba de un peatón aislado, alguien caminando en el arcén por una razón que desconocía. No sería la primera vez que alguien aparece de la nada en carretera, pero la forma en que esa figura se movió tenía algo distinto. No caminaba como una persona común, parecía deslizarse, como si sus pies no tocaran del todo el pavimento.
Ese detalle fue el que más me inquietó. Seguí avanzando, pero la sensación se quedó conmigo. Me acomodé en el asiento, ajusté el retrovisor y me obligué a mantener los ojos bien abiertos. A los pocos minutos, la carretera volvió a su ritmo normal. Pasé otro tramo de curvas y traté de darle sentido a lo ocurrido. A lo lejos, vi el anuncio de zona de derrumbes. Ese punto también tiene fama de accidentes por lo cerrado de las curvas. Justo antes de llegar a ese señalamiento, volvió a ocurrir. Esta vez la figura cruzó más cerca. No la vi adelante, sino justo al alcance de los faros. Pasó de izquierda a derecha, del lado del cerro hacia la barranca. El movimiento fue tan claro que incluso bajé la velocidad de inmediato. Cuando el tráiler quedó a unos metros de donde había pasado, miré a ambos lados. Nada. No había caminos alternos, veredas o señales de que alguien hubiera cruzado realmente. El suelo estaba intacto, sin polvo levantado ni silencio anormal. Mi respiración se volvió más pesada y mi pecho se tensó. No era solo una sombra atravesando la carretera, era la precisión con la que aparecía. Era como si estuviera calculando el momento exacto en que mis faros podían captarla. La tensión aumentó cuando revisé mis espejos. Todo atrás estaba oscuro y quieto. Las luces del tráiler iluminaban el pavimento, pero nada aparecía detrás. El camino seguía sin tráfico. Busqué un lugar para detenerme, pero ese tramo no tiene acotamientos amplios. Si paraba ahí, quedaba expuesto entre las curvas. No quería hacerlo. Decidí continuar, esperando llegar al área de descanso unos kilómetros adelante. El camino empezó a descender y la pendiente hacía que el tráiler tomara velocidad natural. Controlé el freno de motor y mantuve la vista fija en la carretera. Fue entonces cuando sucedió algo que me cambió la respiración de golpe. La figura apareció por tercera vez, más cerca que nunca. Esta vez la vi directamente frente al tráiler. Estaba ahí, como si supiera exactamente dónde tenía que colocarse. Era solo un contorno oscuro, del tamaño de un hombre adulto, inmóvil en la línea central. Frené lo suficiente para evitar un impacto, pero no podía detenerme por completo sin arriesgarme a un accidente. Mi cuerpo entero reaccionó con una alerta intensa. Sujeté el volante con más fuerza esperando el golpe, pero cuando pasé por el punto exacto donde debía estar, el camino estaba vacío, totalmente vacío. El estómago se me cerró, esa sensación que te agarra por dentro cuando sabes que algo no encaja. No era cansancio, mis ojos no me estaban engañando. 3 veces no puede ser casualidad. Aceleré un poco al ver las luces de la caseta a lo lejos. Era el primer lugar donde podía detenerme sin riesgo. Pasé por la caseta, pagué, estacioné el tráiler a un costado y bajé para despejarme. Mientras caminaba unos pasos alrededor, otro trailero que estaba tomando café me vio agitado y me preguntó si todo estaba bien. Le conté lo ocurrido, no en detalle, pero lo suficiente para que entendiera lo que había visto. Él no se sorprendió, solo me dijo: aquí pasa mucho, siempre son sombras que cruzan. Donde hay muertos, hay cruces raros. A mí ya me ha tocado 2 veces. No se rió. Lo dijo como quien habla de algo normal para él. Regresé al tráiler con la cabeza llena de ideas. Revisé los faros, revisé los espejos, revisé el pavimento. No había forma de explicar lo visto sin aceptar una realidad incómoda. Esas figuras aparecen en lugares donde han quedado vidas en el camino. No golpean, ni corren, ni persiguen. Solo cruzan, una y otra vez. Esa noche terminé el recorrido con el estómago apretado y la vista fija en cada punto oscuro del camino. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, reduzco la velocidad antes de llegar. No por miedo irracional, sino porque no quiero volver a ver algo cruzando sin llegar al otro lado.
Algunos dicen que son ilusiones causadas por el cansancio, pero yo conozco bien la diferencia. Lo que vi tenía forma, tenía ritmo, y lo que más inquieta no es que aparezcan, lo que inquieta es que cuando llegas al punto exacto, nunca hay nadie.